referirme a un tema que la vez pasada, cuando prediqué por última vez, o penúltima vez, porque estoy predicando hoy otra vez, había dicho que nunca había oído predicar sobre ese tema y que no había oído nunca a ningún hermano de aquí de esta congregación ni de otra predicar sobre ese tema. Sin embargo, pues, el Señor me ha instruido a través de su Santo Espíritu y por boca del hermano Simón que hoy predicara sobre el infierno. Como ustedes saben, comprenden y entienden, predicar sobre el infierno es un tema delicado. Delicado porque a la gran mayoría de las personas en el mundo, pues, le aterra oír esta palabra, el infierno. Sin embargo, nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, como cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, esa es una palabra que no nos brinda absoluto temor. Y no nos brinda absoluto temor porque eso es un lugar que existe, como lo vamos a ver más tarde, pero que para nosotros está totalmente vetado. Está totalmente alejado de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y esto es sencillamente porque así nos lo dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 2, donde Él nos dice exactamente a dónde iremos a morar nosotros los creyentes en Él. Claro, también lo habló nuestro hermano Simón y él expuso mucho material que puede haber en esta predicación. Sin embargo, no voy a profundizar mucho para no caer en que meta la iglesia en el infierno y después no lleguemos a caer. Así que el Señor Jesucristo nos dejó allá en Juan aquella promesa de que Él se iría y que en la casa de su Padre había muchísimas moradas y que Él se iría a preparar una morada para cada uno de nosotros. Y si eso es así, entonces nosotros como cristianos, repito, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué tenerle ningún temor a ese otro lugar conocido con el nombre del infierno. Ahora, aquí puede surgir una pregunta entre todos nosotros como creyentes, y es: ¿puede un cristiano predicar sobre el infierno? Muchos tendrán sus respuestas y me imagino que serán similares. Particularmente yo diría que sí puede predicar sobre el infierno, como pretendo hacerlo en estos pocos momentos que me quedan. Y es correcto predicar sobre el infierno porque es una enseñanza que nos tiene Dios en su palabra. Y como una enseñanza, omitirla nosotros es desobedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí es bueno acotar que uno de los predicadores del tiempo de nuestro Señor Jesucristo que predicó más sobre el infierno fue Él mismo. Él mismo fue el que en cada momento de sus intervenciones Él hablaba sobre este lugar que no fue preparado para ningún ser humano. Y si no fue preparado para ningún ser humano, entonces pues nosotros no debemos tenerle ningún temor a ese lugar. Por ese motivo, en estos momentos, yo le pido al Señor, con los ojos abiertos y a través de su Santo Espíritu, me dé las palabras adecuadas para tratar este tema. El infierno.
Como sabemos también, allá en el Evangelio de Mateo, exactamente en el capítulo 25 y versículo 41, nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y aquí viene la parte importante: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo fue quien le dio el título a Satanás de diablo, porque significa claramente engañador. Y así pues ha vivido el diablo desde que está gobernando este mundo, como jefe de los aires en este mundo. Y es Satanás el que continúa engañando a la humanidad, diciendo y haciéndole creer a los seres humanos, como muchos lo dicen y muchos lo hemos oído, que no hay infierno, que ese es un invento de nosotros, los que predicamos o los que hablamos sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo sigue aplicando el diablo desde un principio. Y dice pues que el infierno no existe, porque Dios es un Dios de amor. Y por ser un Dios de amor, que nos ha amado a todo el mundo, como dice nuestro versículo de batalla, entonces Dios no puede enviar a ningún ser humano al infierno, a ese lugar de tormento, como lo vamos a ver también más adelante. Pero es que Dios no manda a nadie al infierno. Había hablado el hermano Simón, y como dice allí en Ezequiel, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios dice bien claro: arrepiéntete. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿quiénes van al infierno? Podemos entonces que así como nosotros tenemos la absoluta, nosotros los cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la absoluta seguridad de que vamos a una morada celestial, asimismo debe haber una morada para aquellos que rechazan esta enseñanza, esta sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos versículos que nos hablan precisamente de la existencia de este lugar. Es lo primero que tenemos que estar totalmente seguros. ¿Existe el infierno? Vamos a verlo, a leerlo. En el Evangelio de Mateo están 5 versículos que vamos a leer. Están todos seguiditos, 5, 10, 13, por ahí están. Un versículo en cada uno de estos capítulos. El primero, como dije, está en el capítulo 5 y el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo, hablando nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primera circunstancia de que existe el infierno. Vámonos al capítulo 10 ahora. Y versículo 28. 10, 28. Y dice lo siguiente. 10, 28. Está ahí cerquita. Muy bien. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. En más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vámonos ahora al capítulo 13, que está ahí cerquita. Ya lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos dos versículos, el 40 y el 42. Aquí está. Enviará, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y la echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo capítulo 49 y 50 nos dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por último, nos vamos al 25, capítulo 25, el 41 y el 46, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es entonces que queda suficientemente claro que ese lugar existe, mas no existe para nosotros los cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Pero está la otra, la contraparte al creyente, que es el que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha rechazado por todos los medios acercarse a Dios y que por lo tanto vive alejado de Dios. Y así como entonces nosotros tenemos la seguridad de ir a una morada celestial, el no creyente, el que rechace a Dios, el que rechace a nuestro Señor Jesucristo y toda esta sana doctrina, desafortunadamente tendrá que ir a su casa también, que es el infierno. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos del infierno como una predicación, no caer en la predicación del terror, como hacen muchos predicadores. No es nuestra misión, ni es lo que queremos hacer, amedrentar a ninguna persona que aún tenga duda sobre la sana doctrina que nosotros aquí predicamos. No es esa la intención. La intención es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, presentarlo como la única persona, el único camino de vida y de salvación, como Él lo dice allá también en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo más importante, nadie viene al Padre si no es por mí. Teniendo esto claro, vamos a pasearnos. El hermano Simón habló en su ministerio mucho de lo que corresponde al tema del infierno. No voy a profundizar mucho en esto. Pero sí vamos a pasearnos primero en conocer quién es Satanás. Cómo apareció Satanás, que como sabemos está desde el principio del mundo, incluso antes de crear al ser humano. Vamos a leer en primer lugar dos partes importantes. La primera de ellas se encuentra en Isaías, ya tratando de observar quién es Satanás. Capítulo. Ya lo voy a decir. Voy a buscarlo primero. El 14, eso es correcto. Es que ya lo conocemos. Claro, tenemos que conocerlo porque escudriñamos la Sagrada Escritura. Pero vamos entonces ahora a leerlo. 14, desde el 12 al 17. Dice así:
como caíste del cielo, oh lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vámonos ahora al libro de Ezequiel, que queda más adelantito. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, para que veamos pues exactamente quién era este personaje. En el 28, desde el versículo 11 al 19, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí es bueno observar que esto hacia el rey de Tiro va dirigido también a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será y para siempre dejará de ser. Esto es lo que nos dice pues la Sagrada Escritura. Vale, mire, cuando dice que lo echa aquí en el monte de Dios, o sea, que fue el Señor Jesucristo que lo echó a... Sí, desde un principio Dios botó a Satanás de las alturas. Era un querubín, de la clase de los querubines. Era muy hermoso. Un hombre que se vestía, un personaje que se vestía pues de grandes trajes, como hemos leído aquí. Una de las tantas creaciones que tiene Dios desde el cielo. Ajá. Y eso nos contradice exactamente lo que dice la mayoría de la gente, que Satanás es un personaje horroroso, espantoso, sumamente feo, cacho, rabo, de todo, rojo, rojito. Nada de eso. Yo considero que si ese personaje es así, a cualquiera de nosotros que se nos presentara en el camino, ¿qué haríamos? Bueno, la carrera que pegamos no nos encuentra más nunca. Entonces, ese es todo lo contrario. Él se presenta siempre como un personaje maravilloso, un personaje extraordinario. Y eso le pasó a varios de los hombres de Dios en la historia. A José se le presentó Satanás con la esposa de aquel oficial del ejército. Sin embargo, José tuvo la valentía para enfrentar a Satanás en ese momento.
pero al mismo Caín. Pero a David no pudo soportar esto. David cayó en las redes de Satanás cuando vio a aquella hermosa mujer, como lo dice la palabra, y vio una hermosa mujer. Y lo mismo sucedió con Salomón. Con Eva. A ver, exactamente. Con Salomón, bueno, imagínense ustedes 1000 mujeres. Póngale usted que la mitad sea la figura de Satanás. Horroroso. Y sin embargo cayó, porque Salomón fue uno de los que se puso a adorar imágenes y a crear imágenes que una de sus esposas le insinuaba. Para tenerla contenta. Bueno, todos trabajamos para tenerla contenta. Bueno, pero esa es la situación. Satanás es el engañador, el diablo es el engañador. Se nos presenta delante de nosotros como el perfecto estafador. Ningún estafador se nos presenta a nosotros diciendo que el negocio que nos está planteando no sirve para nada, que te va a arruinar. Y con buena labia, que Sí, exacto. Hasta se gasta un dinero contigo para que entres en el negocio. No te presenta a venderte un carro y te va a decir que el motor se funde dentro de una semana. De ninguna manera. Ese es el propio estafador. Y es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí al mundo, enviado por Dios en su gran amor y misericordia, para que Él enfrentara precisamente a Satanás. Y ya conocemos también la historia al principio, cuando Satanás llegó, o el Señor Jesucristo, allá en el desierto, y por cuánto tiempo estuvo ahí tentándome. 40 días. Y al final, cuando ya Satanás se retira porque vio que ya no podía con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Al final, y Satanás se retiró Por un poco de tiempo. por un poco de tiempo. Lo que quiere decir que nosotros los cristianos, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Satanás no nos va a dejar nunca tranquilos. Siempre nos va a estar atacando de una u otra forma. Sí, y acusándonos. Mira lo que hizo Luis Ortega. Ya está arriba, chismoseando a lo mejor. Mira lo que está haciendo Luis Ortega, o el otro. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo de abogado. Ahora bien, dentro de todo esto que hemos hablado, conociendo ya el personaje de Satanás, conociendo la existencia del infierno, conociendo quiénes van a las mansiones celestiales y quiénes van al infierno, es entonces que nosotros podemos decir que esta predicación, no como dice el título del infierno, sino la predicación presentando a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestras almas. La pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que viven alejados de Dios, que a pesar de que oyen las santas y sagradas escrituras, nunca aceptan esa gran verdad? Es precisamente porque a Satanás no le interesa que tú creas. No le interesa que tú vayas a las mansiones celestiales, sino que lo único que le interesa es que tú le hagas compañía a Él en ese estado de tormento que existe. Ahora vamos a recordar rápidamente esa historia que nos narró nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 16, del 19 al 31. No lo vamos a leer para no extenderlo mucho. Una historia muy conocida por todos nosotros. Recordemos que es la historia de dos personajes, un rico y un mendigo. En este caso, el rico y Lázaro. Vemos que los dos tuvieron aquí en este mundo y los dos tuvieron una vida.
La vida del rico, lo que le proporcionaba su riqueza, viviendo con grandes placeres, con muchas comodidades, y nos dice al principio que hacía banquetes todos los días, y nos imaginamos pues aquel jolgorio y aquella fiesta, y bueno, un desastre todos los días. Mientras que Lázaro también vivió su vida, pero todo lo contrario, lleno de llagas, o sea, enfermo, mendigo, en todas esas penurias que puede tener una persona que económicamente no tiene nada. Sin embargo, le llegó a los dos lo que nos llega a todos nosotros. Al rico y al pobre. Al rico, al pobre, al poderoso y al que no es poderoso. La muerte. Y cuando le llegó la muerte, nos dice que Lázaro fue tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham, a las mansiones celestiales, mientras que el rico simplemente fue sepultado. Pero aquí es donde viene la diferencia. Nos habla acá que el rico, y no es que estaba en ese lugar de los tormentos porque era rico. El rico tiene tanto derecho y tiene tanto deber de estar también en las moradas celestiales, pero nos podemos imaginar pues que por todos sus compromisos no toma en cuenta a Dios para nada, y muchas veces dirá, ni lo necesito. Pero cuando él dice que estaba en el lugar de los tormentos, alzó sus ojos y vio, lo que nos indica algo que ya había dicho el hermano Simón, que el infierno debe estar allá abajo. Y está, hay algunas enseñanzas en las Sagradas Escrituras que nos dicen que está en el centro de la tierra. Él dice que alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es algo muy importante porque fíjense ustedes que también entonces las personas que están en el infierno ven, porque lo dice, alzó sus ojos y vio. Y enseguida él le empezó a pedir a Abraham que tuviera misericordia de él. Debe haber oído este rico que estaba allá en ese estado de tormento, debe haberlo oído en alguna oportunidad y en el Abraham, porque él lo dijo, vio a Abraham y lo llamó como padre Abraham, y envía a Lázaro, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y la parte importante de esta enseñanza es que después que Abraham le dice que es imposible pasar de aquí para allá porque tú tuviste muchos bienes en la tierra, Lázaro no los tuvo y ahora Lázaro está aquí y tú tallas. No porque haya sido rico, repito, simplemente fue porque rechazó las enseñanzas que para aquel momento existían. Pero también en el rico en ese momento se le despertó el sentimiento que él podía tener o tendría, pero ahí se le despertó un buen sentimiento. Le dijo, padre Abraham, envía a alguien allá a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, dice, pero podemos pensar pues que es toda la familia, podemos pensar que tengo la esposa, que tengo el esposo, que tengo mis otros hermanos, tengo mis hijos, etc. Para que le testifiquen sobre lo que es este lugar y no vengan ellos aquí también. Pero Abraham fue claro, no, hijo, eso no lo podemos hacer. Una gran cima hay entre ustedes y nosotros, que los de allá no pueden venir para acá ni los de aquí para allá. Y le dice claramente, a Moisés y los profetas vienen, óiganlo. Eso no ha cambiado, eso te lo decimos a ti hoy también.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene. La Sagrada Escritura tiene. Óiganla, escudriñenla, y a través de oír el Evangelio, a través de escudriñar esta santa y divina enseñanza, podemos entonces contactarnos con la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dice: escudriñar las Sagradas Escrituras, porque parece que ellas dan testimonio de mí. Ahí está, dan testimonio de mí. Y cuando la persona acepta en su corazón de que Cristo es nuestro Salvador y cree en Él plenamente y recibe el Santo Espíritu de Dios, también recibe la potestad de ser llamado hijo de Dios. A partir de ese momento ya deja de ser hijo del diablo. Ya el diablo, Satanás, como lo quieras llamar, y el infierno no me interesa. Están vedados para mí. Solamente ahora pienso en ese proceso de santificación en la cual estamos ahora, para poder llegar al Padre a ocupar aquellas moradas rectamente, pensando solo y exclusivamente en esa libertad plena, en esa vida eterna, plena y eterna que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.